de la familia, y si es la cabeza de la familia, pues la familia como es el núcleo, es la base de la sociedad, pues imagina el papel del varón, también es muy, muy importante. Entonces hay que seguir arreciando esa oración, hay que seguir invitándolos. Si no quieren venir por las bendiciones, dígale que vengan por un burrito, aunque sea. Burrito de estilo Valsequillo. Y bueno, hay que seguir adelante. El viernes también me dice la pastora, me hizo señas que el viernes es su cumpleaños. No le puedo decir cuántos años cumple, pero... bueno, sí puedo. El viernes cumpleaños la pastora. Muy bien. Bueno, vamos a la palabra. Hace aproximadamente un mes, ya casi 2 meses, hablamos sobre una porción que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1. Y hablábamos acerca de que necesitamos crecer y dar fruto en nuestra vida en Cristo para poder tener una entrada gloriosa cuando nos toque ir precisamente a encontrarnos con nuestro Señor. Y hablábamos de eso y en eso se basó mucho nuestro mensaje, pero el Señor me inquietaba y me decía que les hablara todavía un poquito más acerca de esto. Así que vamos otra vez a leer esta porción, pero ahora vamos a darle un giro un poquito diferente. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 3. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegues a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice en el 5, vosotros también, ojo con esto, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice el versículo 8, porque si estas cosas no están en ustedes, y no solo que no estén en ustedes, sino y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Por eso vinieron el otro día los de los lentes. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No vas a caer. Y termina diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hoy se derramará en este recinto. Permite que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias por todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a hablar de mantenernos firmes hacia la madurez. Entonces el título, si le pone título y a sus notas, póngale firmes a la madurez. Regularmente o con mucha frecuencia, cuando se acerca una nueva pareja o alguien que tiene intención de casarse,
Y sobre todo cuando son jóvenes, les hago yo mención que el primer año es un año difícil. Cuando deciden casarse, el primer año es un año complicado. Es un año donde empiezan a salir cosas a la luz, así como ahora la pastora. ¿Por qué? Porque mientras estamos en campaña, así como ahorita está todo el auge político, todo el mundo promete. Y decía una salmista, prometes y luego me prometes y nada. Entonces, cuando alguien se va a casar, pues durante el noviazgo, pues están en campaña. Y los vemos en los mejores momentos, bañados, para ir al cine, para ir por un elote, para ir al distrito 1 o al distrito 2. Y están en campaña, pero ya casados, y sobre todo el primer año, empiezan a salir cosas a la luz. Que deja la ropa tirada, que los zapatos por aquí, que se tropiezan con aquello, que la toalla mojada sobre la cama, que usted ya sabe, salen cosas. Que no tiene, que la pasta de dientes, que no le atina, que no hay puntería en el baño, que una serie de situaciones. Entonces, es un año en el que tienen que empezar a ajustar muchas cosas, pero que también tienen que empezar a trabajar para fortalecer esa relación. Porque mire, el amor no llega así de golpe y dice, no, estoy así como que, totalmente enamorado. Realmente el verdadero amor se va forjando día a día, con pequeños momentos, con pequeñas situaciones, con pequeñas vivencias, con pequeños problemas que van saliendo y que vamos sacando adelante. Y finalmente, después de un periodo, eso es lo que realmente es el verdadero amor. Eso es el verdadero amor. Ya no es un enamoramiento, sino que es ir aprendiendo a convivir, a vivir juntos. Entonces, cuando estos novios deciden casarse, dicen acepto. Yo en las bodas les hablo mucho acerca del pacto matrimonial, y le digo, los novios ni cuenta se dan y nomás dicen acepto. Pero el pacto matrimonial es mucho más que nada más eso. Contiene varios puntos que tenemos que estar muy atentos a ellos. Pero el decir acepto resulta muy fácil, pero realmente la vida conyugal requiere mucho esfuerzo. Requiere bastante esfuerzo. Cuando nosotros, usted y yo, le dijimos acepto a Jesucristo como nuestro Señor, también en muchas ocasiones lo hemos hecho en una situación de emoción, o en una situación de necesidad, o en una situación en la que nos urge, como decían en mis tiempos, nos urge un arreglo. Nada, necesitamos algo. Y decimos acepto. Y esto es un evento legal, es algo que se convierte en legal, como un matrimonio se vuelve legal, pero cuando nosotros decimos acepto a Jesús como nuestro Señor, es algo que se vuelve legal en el cielo. Porque cuando usted dice acepto, usted recibe una justificación de sus pecados. Usted en ese momento se convierte en alguien recto delante de Dios, porque le han sido justificados sus pecados. Usted se declara pecador, pero cuando le dice acepto a Jesús, usted recibe perdón y justificación delante del trono, delante de Dios Padre. Así que usted en ese momento se convierte en un hijo de Dios, un hijo de ese Dios viviente, y que a partir de ese momento usted tiene que iniciar una vida donde cosas van a salir a la luz. Donde cuando usted le dice acepto al Señor, muy bien y qué bueno que lo hizo, pero a partir de ahí usted tiene que empezar un caminar en Cristo para empezar a ajustar y a modificar su vida a los parámetros de Dios.
Es como por eso les ponía o les puse el ejemplo del matrimonio. Tiene que empezar a vivir de una manera distinta. Fíjese, hablando del matrimonio, muchas de las parejas de matrimonios jóvenes batallan porque los jóvenes, sobre todo cuando son muy jóvenes, quieren seguir viviendo como solteros. Y no entienden que ya no son solteros. Ya tienen un pacto delante de Dios. Ya no son solos. Pero quieren seguir viviendo como solteros. Y ese es un problema muy grande. Cuando nosotros venimos a Cristo, queremos seguir viviendo como solteros, como en el mundo. Pero ya no somos del mundo. Por eso yo constantemente les digo, salimos del rancho, pero el rancho no sale de uno. O sea, tenemos que irnos acostumbrando a que ese rancho que traemos aquí adentro, llámese Parral, Valsequillo o lo que sea, empiece a salir de ahí. O puede ser Ranchería Juárez, no me vea feo. Puede ser Ranchería Juárez, La Dale, puede ser lo que sea. Los Pinos, no sé. Donde usted haya crecido. Vaya, del mundo. Tenemos que empezar a vivir de una manera diferente porque hemos sido perdonados por el cielo, pero todavía vivimos aquí en la tierra. Y tenemos que empezar a vivir una vida diferente donde verdaderamente podamos experimentar a Dios. Porque usted tiene que entender que recibimos perdón de parte del Señor, de un Dios que usted no puede ver, pero que existe, que está ahí, que es sobrenatural. Y usted tiene que empezar a vivir de esa forma, con una justificación en un proceso de desarrollo y de crecimiento espiritual. O sea, tenemos que empezar a desarrollar lo espiritual en nuestra vida. Nuestra alma, lo que nosotros somos, tiene que empezar a tener un cambio, una transformación, porque ya tenemos una relación distinta. Por eso en el versículo 8 nos habla y nos dice de esta manera: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que empezar a experimentar esa vida en Cristo. Y si empezamos a experimentarla y empezamos a tener y a vivir estas cosas en nosotros, en nuestra vida, no nos va a dejar ociosos. Vamos a estar colaborando con el Señor. Y obviamente al estar colaborando con el Señor vamos a estar dando fruto. Por eso la Escritura dice: por sus frutos los vas a conocer, los conoceréis. Tenemos que dar fruto. Es bien interesante esto porque hay mucha gente que puede decir: yo soy cristiano, pero si usted ve que no da fruto, pues a lo mejor no es tan cristiano. Puede ser que tiene una relación legal con el Señor cuando le dijo a Jesús: sí, acepto, quiero que seas mi Señor, y hay una relación legal, pero no está viviendo una vida en Cristo. Que también en el matrimonio sucede. Hay muchas parejas que se casan, aceptan esa relación legal, inclusive civilmente, se casan por el civil, se pasan por la iglesia, pero no están viviendo una vida matrimonial. ¿Nos vamos entendiendo? Así que tenemos que ser útiles y fructíferos para Dios. Tenemos que ser productivos. Y tenemos que estar creciendo en el Señor. Porque mire, cuando usted recibe a Cristo, usted recibe una semilla que es depositada en su alma. Y esa semilla la tenemos que cuidar, regar y hacerla crecer. Su alma tiene que estar en constante crecimiento y transformación. Porque es una naturaleza divina que ahora está ahí con usted, que eso nos lo dice el versículo 4 de la porción que leímos. Es una naturaleza divina que hay en cada persona que ha venido a Cristo. Por lo tanto, la meta de cada cristiano es hacer crecer esta semilla. O sea, la meta del cristiano no es nada más venir el domingo y cargar la Biblia bajo el brazo.
que ya ni Biblia bajo el brazo cargan porque ya traen el celular, ¿verdad? Ah, mira, ya, te ganaste un chocolate ahorita. Sí, también. ¿Quién? Ah, mira, ya son varios chocolates. Hermana, ahorita me abre una cuenta ahí de la tiendita. Así que si la semilla no crece, entonces la experiencia de Dios en nuestra vida no va a ser tan real o no va a ser real, vaya, porque Dios no se va a estar manifestando en nuestra vida. Nosotros vamos a seguir viviendo en el mundo y no vamos a poder experimentar esta vida en Cristo. Son cosas diferentes. Porque Cristo para mucha gente solamente es un concepto. Y la gente cree en ese concepto y cree en Jesús, pero no han visto la realidad de Cristo manifestada en su vida. No han visto a Dios moverse en su vida. No lo han podido experimentar. Creen en Él, pero no es una experiencia para ellos. Entonces el propósito de cada uno de nosotros es poder crecer en Cristo, para que Cristo sea real en usted. Para que Cristo verdaderamente, cuando le pregunten, usted diga, sí, y el Señor ha hecho esto por mí, y esa pecerita ya tendría que estar rebosando de todo lo que ha hecho Dios con usted y para usted. Así que esto se trata de que esa semilla crezca y que por medio de esa semilla poder esparcir nosotros vida y que Cristo sea una realidad de nuestra vida. Ahora, esto que le estoy diciendo de que se depositó esa semilla y que esa semilla hay que hacerla crecer, eso es real y se puede hacer crecer, pero la tenemos que hacer real en nuestra vida. O sea, de que se puede hacer crecer está garantizado, pero el que crezca, eso depende de cada uno de nosotros. O sea, la semilla ahí está, pero ya nosotros somos los que tenemos que hacerla crecer. No es algo que se deposita la semilla y crece en automático. Nosotros tenemos que regarla, nosotros tenemos que esforzarnos, exactamente. Tenemos que entrar en acción. Tenemos que entrar en el proceso del crecimiento. Es como cuando nace un bebé, que por cierto yo no les platiqué, ¿verdad? Pero hace como un mes tengo 6 bebés ahí en la casa. Que tuvo perritos la perrita. Y me la paso como el conde contar. Tuvo 6 cachorritos y cada que voy me asomo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachorritos. Y luego se va uno a otra cosa y luego regresa 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachorritos. Así era el conde contar, ¿no se acuerda? Así nos la pasamos la pastora y yo todo el día. Sí, contando cachorritos. Los cachorritos y también los bebés humanos tienen que tomar leche. Y lo primero que ellos empiezan a tomar de leche obviamente es la leche de su mamá. Entonces ellos tienen que estar mamando, tienen que mamar leche. Y al mamar leche, ellos participan de esa vida y esa leche que les empiezan a dar de inicio, pues va a ayudar para que ellos vayan creciendo y se vayan desarrollando. Dios quiere que usted crezca. Entonces al inicio, pues sí le va a dar leche. Y al principio usted tiene que empezar a mamar. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros que empecemos a mamar. Porque si no mamamos de la palabra de Dios, de la vida en Cristo, no vamos a crecer. Ahora déjeme le digo algo bien interesante, porque en estos primeros 8 versículos de lo que leímos de Pedro, él nos habla de que tenemos nosotros que crecer en nuestra propia experiencia con Cristo y tenemos que iniciar en esta decisión. Tenemos que iniciar, como ya le decía, tomando esa leche y mamando esa leche. El problema, no me lo tome a mal, pero el problema es que hay muchísimo cristiano que no
mama del biberón correcto, sino que le dan un chupón. ¿Conocen los chupones? ¿Sí? ¿Qué hace el bebé cuando le da el chupón? Lo acepta, ¿verdad? Y lo agarra porque cree que está chupando de un biberón. Siente algo ahí en su boca, siente esa situación automática en la que empieza a succionar a salivar y a succionar. Y muy al principio todos los bebés se entretienen muy bien con los chupones. Todos. De hecho, la semana pasada traían aquí una bebita y al principio me la traía yo en los brazos, le daba el chupón y ahí estaba con el chupón. De repente lo aventaba. Y luego se lo quería yo dar y otra vez me lo volví a aventar. ¿Qué quiere decir? Que tarde que temprano el mismo bebé se da cuenta que eso que trae en la boca y que está succionando no le está alimentando. Desafortunadamente hay mucho cristiano que sigue con el chupón eclesiástico. Siguen mame y mame, pero no les va a traer crecimiento. Simplemente les va a dar una satisfacción momentánea. Simplemente el domingo van a sentirse cómodos, pero de lunes a sábado no hubo crecimiento. No hubo crecimiento porque no hubo alimentación. Porque nada más estuvieron sintiendo algo agradable en su boca. Y parece que mamá les está dando algo que los alimenta, pero realmente les está dando algo que no tiene substancia. Cuando usted recibe algo que no tiene substancia, entonces le están dando algo para succionar, pero que no tiene leche y que no le va a nutrir y que no lo va a hacer crecer. Lo va a hacer sentir bien un rato. Pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros el pedir verdaderamente alimento. Porque usted puede estar muy entretenido con ese chupón eclesiástico del que le hablo, pero si no hay alimento, pues hay que tomar la determinación de verdaderamente buscar ese alimento. Algo que pueda usted digerir, algo que su alma se pueda alimentar y lo pueda empujar a que usted crezca, para que haya un crecimiento y un desarrollo. Que su barriga diga, ahora sí ando lleno, ahora sí me llené, ahora sí estoy satisfecho. Porque es muy posible que haya mucho cristiano que sí es cristiano porque tiene esa relación legal cuando le dijo acepto a Jesús, pero que no tiene un conocimiento experiencial con Jesús. ¿No le ha tocado platicar con algunos hermanos que siempre le hablan del testimonio del otro hermano y del otro hermano y del otro hermano, pero no tienen un testimonio propio? ¿Le ha pasado? Tenemos todos que buscar un testimonio propio. Y no le estoy hablando de un testimonio así brusco de reclusorio, drogas, cosas, no. Pero algo que verdaderamente el Señor haga y nos muestre en esa relación con Él. Y se lo explico de esta manera porque también he escuchado gente que a veces oran, el Señor, dame un testimonio, así como, no, espéreme, o sea, tampoco no se meta donde no le estén llamando, ¿verdad? Permita que el Señor haga su labor. Tenemos que tener una experiencia real en nuestra vida, un conocimiento que no sea solamente un concepto en la cabeza. Porque hay mucha gente que solamente tiene ese concepto en la cabeza, pero no hay una experiencia, no hay algo experiencial en su vida. Fíjese, para ponerle un ejemplo, ¿se acuerda usted de Felipe? Felipe, perdón. ¿Se acuerda de Felipe, el discípulo? Fíjese lo que le dice Felipe al Señor en Juan 14:8. Juan 14:8 le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, acá bien digno, ¿verdad? Y Jesús le dijo en el 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces no me conoces. ¿Cuánta gente en el pueblo de Cristo no conoce a Jesús? Es discípulo de Jesús. Le dijo sí a Jesús como su Señor, pero no lo conoce. En otras palabras, hay mucha gente que ha estado con Jesús, que ha caminado con Jesús, que ha convivido con la gente de Jesús, que viene a los edificios de Jesús, que carga el libro de Jesús bajo el brazo, habla el lenguaje cristianoide de Jesús, pero no conoce a Jesús. No lo conoce. Aún y que Felipe estaba apartado, o sea, ya él había aceptado a Jesús, pero aún no lo entendía. Se requería conocimiento. Salud. Se requería conocimiento. Y el conocimiento requiere tomar la decisión intencional de querer crecer. O sea, usted tiene que tomar esa decisión de querer crecer. Tiene que tomar esa responsabilidad. Tenemos que dejar atrás esa doctrina de que Dios lo hará. Oye, el Señor ya te caminó, es que si no me ha cambiado es porque así me quiere. No, si no te ha cambiado es porque no has tomado la decisión de quererlo hacer. Es necesario tomar la determinación de crecer y tener un desarrollo espiritual. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios, como lo leímos en la porción de Pedro, Él ya puso esa semilla, ya puso lo necesario para su crecimiento, para que esa nueva naturaleza se empiece a desarrollar en usted, usted reciba un alimento adecuado y pueda tener un crecimiento y un desarrollo adecuado. Ya lo dijimos y lo vamos a volver a decir, porque se tenía que decir y se dijo. Hay mucho cristiano con muy buenos deseos, con muy buenas intenciones, pero que no crecen. Quieren crecer, pero si no se esfuerzan, no van a crecer. Es algo similar como cuando alguien quiere perder peso. Digo, y a mí, yo le digo porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Luego uno quiere perder peso, pero no quiere uno dejar las tortas, la dieta de la T, ¿verdad? Tortas, tacos, tamales, tortilla de harina. Toda la dieta no la quiere uno dejar, la dieta de la T. Entonces tiene uno muy buena intención de querer bajar de peso, pero si no hace lo necesario para bajar de peso, no va a bajar. Tiene que ir al gimnasio y con Tony a hacer cardio y pesas y todo. Tiene que tomar la iniciativa, tiene que tomar la decisión de hacerlo. Lo mismo sucede aquí. Si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que decidir querer hacerlo. Porque una cosa es tener la buena intención y eso es una emoción. Y puede ser una emoción que me llegó de pronto y me emocioné y ya me quiero poner ese vestido que compré en Chain. Y esa es una muy buena emoción. Pero lo que usted debe tomar es una decisión de poder entrar en ese vestido. Y lo que dicen estos versículos que leímos de Pedro es que quien quiere crecer o quien quiera crecer debe de experimentar la realidad de Jesús. Él no quiere vivir de testimonios de alguien más. Bueno, la persona que quiera crecer. Tiene que usted empezar a renovar su alma. Dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. Versículo 9, ¿sí lo pusieron? Aquí está. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué le hago referencia a este versículo? Estamos hablando
de que para que usted quiera crecer espiritualmente tiene que tomar la decisión. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué mucha gente no toma esa decisión? Aquí nos dice mi tocayo Pedro en el versículo 9. ¿Por qué no toman esa decisión? ¿Por qué no están creciendo? Y dice Pedro, no están creciendo porque no ven bien, porque están cortos de vista. Ayer me dijo una persona que se dedica a los lentes, me dijo, usted también es miope, ¿verdad? Híjole, ¿dónde me lo notó? Le dije. Ciego significa que no ve nada, pero cuando se tiene la vista corta significa que solo ve las cosas de cerca. Yo tengo vista corta, yo sin los lentes no puedo manejar. Bueno, sí puedo, pero me arriesgaría a manejar como Star Wars, ¿verdad? The Force, Luke, use the Force. Porque quién sabe qué me va a encontrar más. Tenemos la vista corta. Significa que solo vemos lo que está cerca. Si lo vemos esto de una manera espiritual, significa que únicamente vemos las cosas del mundo. No vemos lo espiritual, no vemos más allá. Únicamente vemos nuestra realidad. Vivimos en nuestro mundito. En nuestro mundito, y no me refiero de una manera despectiva, gracias. De una manera despectiva, me refiero a que únicamente vemos nuestra casa, nuestro medio, nuestro trabajo y no vemos más allá. Y tenemos que recordar que nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros somos y tenemos que ser seres espirituales, embajadores del reino de los cielos. No alcanzamos a tener cierto discernimiento porque lo único que vemos es lo que está aquí cerquita a nosotros. No vemos más allá, tenemos la vista corta y en muchas ocasiones tenemos ceguera. Así lo dice Pedro. No tenemos una perspectiva eterna. Nos perdemos la experiencia de la vida de Cristo porque únicamente vivimos según la perspectiva de la tierra. Solamente nos quedamos aquí. Y dígame si no es cierto. Luego nos enfocamos tanto en trabajar, y tenemos que entender quien provee es Dios. Nosotros somos meros mayordomos. Y si usted tiene casa, carro, ropa, alimento en su casa, es porque a Dios le plació dárselo, no por su esfuerzo. Si verdaderamente creemos en ese Dios poderoso y sobrenatural, es porque Él nos lo está dando. Claro, tenemos que trabajar, claro, nos tenemos que esforzar, pero Él es el que nos lo da. Como también Él puede ser quien nos lo quiera quitar. Tenemos esa vista corta y realmente tenemos que tener una perspectiva de eternidad. Su crecimiento tiene que ser prioridad. Y cuando tenemos la vista corta no es una prioridad para nosotros. Le damos más prioridad a otras cosas. Le damos más prioridad hasta al celular, a las series de Netflix. Le damos prioridad al Cruz Azul América, que por cierto ahorita. Le damos prioridad a otras cosas. Entonces nuestro crecimiento va a ser nulo. Y vamos a ser gente que no da fruto y que no somos útiles al reino, porque si no damos fruto no somos útiles para el Señor. ¿Recuerdan la higuera? Que el Señor al ir caminando la ve muy bonita, verde, hermosa, y la ve de lejos, y como la vio muy bien dijo, esta debe tener higos, y nada que cuando se acerca, Sasquatch, nada de higos. ¿Qué dice el Señor? Pues eres alguien que no da fruto. Y como no das fruto, entonces te vas a secar. Tenemos que dar fruto. Y mire, si Dios le salvó, si Dios le tiene hoy aquí este domingo, si Dios lo atrajo a vida con Él, lo trajo con lazos de amor,
lo acercó a que usted pudiera decir acepto a Jesucristo. Eso quiere decir que el Señor tiene algo para usted, que el Señor está esperando poderlo usar a usted. Si lo salvó, tiene algo para usted, algo que usted va a producir y que al producirlo usted va a ser de bendición para alguien más. También eso tenemos que recordar. Cuando se da fruto es para que alguien más reciba también de ese fruto. El árbol que da el fruto no se lo come el mismo árbol, ¿verdad? El fruto lo tenemos que dar, pero para bendecir a alguien más. Así que usted está aquí porque usted tiene que hacer crecer el reino de Dios. Usted tiene que expandir el reino de Dios. Por eso usted tiene que florecer. Ese debe de ser su llamado, o uno de sus llamados. Pero la elección de crecer, pues es suya. De usted dependa que usted crezca en esta vida en Cristo, que usted se desarrolle, que usted abunde de esa semilla que hay en su alma, que la haga crecer y que usted dé fruto y bendiga a más gente. Si usted enfoca la mayor parte del tiempo a su vida aquí en la tierra, y no dedica un poco de tiempo a lo eterno, entonces va a ser alguien que va a ser sin fruto y que va a resultar inútil para el reino de Dios. Así que en el verso 9, recuerde cómo nos dice el Señor. Para ponérselo más fácil, el Señor nos está diciendo en el verso 9, ponte lentes. Vea que te gradúen unos lentes, porque tienes la vista corta, porque hay un problema de vista. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo y todos nosotros podamos ver a lo lejos, que podamos tener una vista 20/20, que podamos ver la eternidad, que podamos ver lo que hay en la eternidad y jalarlo y traerlo para nuestra vida aquí en la tierra, para que usted pueda vivir, sí, aquí en la tierra, sí, aquí, pero también disfrutando de lo eterno aquí en la tierra. Vaya, mucha gente está esperando hasta ir a encontrarse con el Señor para poder vivir de la eternidad. No es necesario. Aquí el Señor nos dice, puedes tener esa misma experiencia aquí en la tierra, pero tienes que buscar lo eterno. No te enfoques únicamente en lo terrenal. Tu vista es corta, dice mi tocayo. ¿Y cuál es el problema de tener la vista corta? Fíjese lo que dice Hebreos 2:3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyen. En otras palabras, si descuidamos esta salvación, no vamos a crecer. Debe de ser perseguida para nuestro crecimiento. Esta salvación tiene que ser atesorada, tiene que ser resguardada y tenemos que seguir creciendo a partir de esta salvación. Hebreos 6:1. Hebreos 6:1, fíjese. Aquí se va a poner bueno, abróchese su cinturón. No se vaya a caer en la vuelta que vamos a dar. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir dejando los rudimentos? Ya está, yo me ando cuatrapeando. Rudimentos, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que dejar lo básico, tenemos que seguir avanzando. Usted no puede estar repitiendo el tercero de kinder cada año. Usted tiene que brincar a la primaria y hacer los 6 años de primaria y luego posteriormente brincar a la secundaria. Aunque repita los 6 años de primaria,
por lo menos en 12 años va a llegar a la secundaria, pero tiene que llegar. ¿Me estoy explicando? No podemos quedarnos en el mismo lugar tanto tiempo. Fíjese cuál es el problema. Hebreos 6, versículo 6. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra, esta produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. De ahí nos brincamos al 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11, ojo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. 12, ojo con eso. A fin de que no os hagáis perezosos. En mi rancho decían más feo, pero vamos a dejarlo en perezosos. Para que no se hagan perezosos, sino que se hagan imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso quiere decir que si somos perezosos espirituales, no vamos a heredar las promesas. Si somos perezosos espirituales, no vamos a heredar las promesas. Mire, yo veo todos los días, y se lo voy a decir todos los días, bueno, cuando voy al gimnasio, muchos chavos que están todo el día ahí, horas, pero ¿qué creen que hacen? Y luego se suben al aparato. Perezoso. ¿Usted cree que se va a poner fuerte algún día? Vamos a suponer que sí, pero se va a tardar muchísimo más, si es que no desiste antes. Espiritualmente tenemos también que activarnos. Espiritualmente también tenemos que crecer. Espiritualmente también tenemos que dejar al mundo para buscar verdaderamente de Dios. Espiritualmente tenemos que empezar a hacer las cosas, ser imitadores de aquellos que por la fe, ¿recuerda el Salón de la Fama de la Fe? Que por la fe y la paciencia heredaron promesas. De eso nos está hablando el autor de Hebreos. De todos esos, estamos ahí en el capítulo 6, pero ya luego en el 11 nos detalla todo el Salón de la Fama de la Fe. Esa gran multitud de testigos que nos pueden dar testimonio de que sí se puede. En otras palabras nos dice el autor de Hebreos, no sean perezosos, tienen que ser diligentes. El Señor ya nos dio lo necesario para poderlo hacer. Ya tiene usted lo que necesita para poder crecer. Únicamente necesita tomar la decisión de crecer y tener la experiencia de vida de Jesús. Ahora fíjese, Hebreos 5:11. Ya vamos a ir cerrando, no se me estrese. Ya para que se vaya a ver el Cruz Azul, ¿qué es? No, y ese otro equipo, ¿Cruz Azul qué? Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿Cómo es como crece la fe? Por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Pero os han hecho tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, debiendo estar ya en la profesional, en una maestría, en un doctorado, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios?
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Déjeme le digo algo. En varias ocasiones yo me he referido a 2 Corintios, donde Pablo está regañando a los corintios y les dice lo mismo. Ustedes ya pudiendo comer alimento sólido, tienen que tomar leche. Corintios estaba a 5 años de que Pablo fue y estableció la iglesia. Esto que acabamos de leer, Hebreos se escribe 30 años después. Quiere decir que todas estaban más peor, así dicen en mi rancho, más peor que los de Corinto. Esta carta era 30 años después, eran bebés de 30 años. Chabelos. Lo dijo la hermana, Chabelos espirituales. Quiere decir que no solo asistir a la iglesia es necesario, no solo leer la Biblia es necesario, sino que debemos buscar conocer a Cristo, tener una experiencia con Él, verdaderamente dar fruto, no ser perezosos, ser diligentes, querer crecer verdaderamente. Porque esa es la meta, y esa debe de ser la meta, el desarrollo espiritual. Porque tenemos que darnos cuenta de que tenemos compromisos espirituales. Ahora, mire, ahorita le decía que hay mucha gente con muy buenas intenciones. Yo sé que siempre hay deseos e intención de hacer cosas espirituales y cosas en la iglesia y para la iglesia y para servir al Señor. Pero no sé si a usted le ha pasado que empezamos con muchas ganas y luego para abajo. O algo pasa y me brincó un trabajo, me brincó lo que sea y ya no pude. ¿Le ha pasado? ¿Por qué cree? Porque el enemigo no te va a dejar continuar. El enemigo va a estar buscando algo para que tú no te desarrolles, para que tú no crezcas, para que tú no tengas fruto. Porque el enemigo sabe que si usted avanza, que si usted madura, el mismo enemigo va a ser detenido, va a ser frenado y ya no va a estar presente en tu vida. Porque no va a tener autoridad sobre ti, ni tu familia, ni tus hijos. Va a dejar de tener autoridad ahí. Porque tú estás buscando ese crecimiento y vas a tener la autoridad de Cristo en ti, en tu vida. Así que tenemos que esforzarnos aún más. El enemigo busca seguir persiguiéndote por tus pecados. Pero si tú te esfuerzas, pronto y muy pronto no va a tener nada por qué perseguirte. Fíjense cómo dice el final del versículo 9. Y ya con esto cierro. Este es el problema que nos expone Pedro y dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estábamos hablando de que Pedro nos dice, es que no ven, están ciegos o tienen la vista muy corta. ¿A qué se refiere con eso? Porque hemos olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Esa es la razón por la que no crecemos. La razón por la que detenemos nuestro crecimiento es porque olvidamos, ojo con esto, es porque olvidamos lo que sucedió en el Monte Calvario. Esa es la razón. La cruz es lo que debe ser el centro de toda nuestra vida en Cristo. La cruz, ese es el centro de nuestra vida cristiana. Por eso Pablo nos dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Toda mi identidad está en la cruz, nos está diciendo Pablo. Todo lo que soy, todo lo que creo, todo lo que hago, todo lo que desarrollo es por la cruz. Gálatas 6:14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz otra vez. Ahora usted ya se debe estar preguntando, bueno, ¿y qué onda con la cruz?
¿Qué hay o qué pasa en la cruz? La cruz tiene que ser el punto de referencia para nuestra vida y para nuestra vida en Cristo. Porque en la cruz, fíjese cómo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso ahorita al inicio del mensaje yo les hablaba de que cuando le decimos al Señor Jesucristo, sé mi Señor, recibimos justificación. Somos justos delante del trono. Pero somos justos delante del trono y recibimos esta justificación gracias a la cruz de Jesús. Así que tenemos que ser gente que recuerde todos los días lo que sucedió en la cruz. Jesús, cuando estaba en la cruz, dice: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Eso quiere decir que la relación que había entre Jesús y Dios Padre se rompe. Se había roto, porque el Señor no puede convivir con el pecado. Y en ese momento Jesucristo estaba pagando por el pecado tuyo, mío y de todos y cada uno de los que estamos aquí. Dios dejó de ser Dios para que Dios mismo pueda ser Dios para nosotros. Es algo bien complicado. Yo estoy esperando ir al cielo para preguntarle cómo está ese rollo, porque es algo misterioso, algo que el Señor hizo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque de tal manera Dios ama al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la cruz. Dios dejó de ser Dios para pagar por nuestros pecados. Nuestro pecado fue llevado a la cruz. Él recibe la penitencia, Él recibe el dolor, Él recibe el castigo, para nosotros poder ser justificados. Mientras al mismo tiempo Él nos está mostrando de su amor, de ese compromiso que Él quiere y que tiene para con nosotros, justificándonos a todos y cada uno de nosotros delante de Dios Padre. Cuando Jesús muere en la cruz, dice tres palabras que en el griego significa una sola palabra y quiere decir consumado está. Él está ahí. A lo que el Padre dice: estoy satisfecho. Estoy satisfecho con el sacrificio. Ahora déjeme le digo algo para que ya se nos quede grabado y lo entendamos mejor. Si ahorita viene una persona y te dice: a ver, ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes de la tarjeta? ¿Cuánto debes de Coppel? ¿Cuánto debes del crédito aquel? ¿Cuánto debes del carro? ¿Cuánto debes de tu casa? ¿Cuánto debes? Y tú le dices: mira, debo todo esto. Y él te dice: ok, yo lo pago. Yo lo pago todo. Y no solo eso, sino que todas las deudas que tú vayas a adquirir de aquí hasta que vayas con el Señor, las voy a seguir pagando. ¿No se merecería que usted lo busque, que usted le reciba una llamada, que usted se vista apropiadamente para venir a buscarlo, a invitarlo a una cena? Al fin y al cabo él va a pagar las cuentas. ¿No se merecería un culto de adoración? ¿No se merecería un culto de oración? Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Por eso no se nos debe de olvidar. Por eso Pedro nos dice: ¿tienen la vista corta o están ciegos? No se acuerdan de lo que Él hizo por ustedes. No son capaces de ser diligentes por alguien que ha dado todo por ustedes. No sé usted, pero esa persona merecería lo mejor de nuestra parte.
usted no andaría con cosas como: no tengo tiempo de ir a verte, ¿eh? No tengo tiempo de atender tu llamada. No tengo tiempo, y si me quieres ver, pues acá ando, ¿eh? Ya pagó nuestras deudas y las que están por venir. Por eso dice Pedro: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras nos dice: aprecien la cruz, tomen en cuenta la cruz, lo que pasó en el Calvario. Cuando el Señor nos purifica, lo hace inmediatamente, pero lo hace tan rápido que nosotros nos olvidamos de todo eso que ya nos salvó y nos rescató y nos perdonó. Este mundo, tu trabajo, lo que tú haces allá afuera, no paga tus deudas, no paga tus pecados, no paga tu salvación. No conforme con esto, el Señor, cuando estemos en su presencia, nos va a dar un cuerpo glorificado. Y de eso me preguntaba hace unos días un hermano. Nos va a dar un cuerpo glorificado, y un cuerpo glorificado significa que te va a dar un cuerpo glorioso en tu mejor época, sin problemas de salud, sin reumas, sin dolores de espalda, sin ciática. En tu mejor momento de adultez. Si ya somos más grandecitos, vamos a estar más jóvenes. Va a ser tu mejor momento, y todos vamos a recibir ese cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Pero cuando estemos allá en el cielo, cuando estemos en esa ciudad con calles de oro, de plata, reluciente, que todos tengamos ese cuerpo perfecto, sí va a haber una persona que va a tener cicatrices. Sí va a haber una persona que tiene marcas en sus pies y en sus manos, que tiene una marca en el costado, porque cuando Jesús se levantó de la tumba, así fue como se presentó a sus discípulos, en cuerpo glorificado. Y aún así, ¿qué le dijo a Tomás? Toca, soy yo. Toca mis marcas, pon tu mano en mi costado, date cuenta que soy yo. Porque nuestro Señor Jesucristo sí va a seguir teniendo sus cicatrices, sus marcas, para que aún estando allá en el cielo, todos podamos identificar lo que Él hizo por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que se sacrificó por nosotros, porque ese va a ser un eterno recordatorio de todo lo que Él ha dado por ti, de todos los pecados que Él pagó por ti, y de la manera tan poderosa que Él te ama, que se sacrificó por ti. Así que no olvides la cruz. Y si se nos olvida, hay que ponernos lentes, porque no podemos permitir no ver ni seguir teniendo la vista tan corta. Ponte de pie. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por todo aquello que haces por nosotros, por ese sacrificio tan grande, tan perfecto de tu Hijo en la cruz, por ese derramamiento de sangre que ha sido para darte gloria a ti, para salvación de cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que olvidemos ese sacrificio en la cruz. Ayúdanos a tener esa diligencia, a tener esas ganas, Señor, de poder seguir buscando de ti, de poder seguir creciendo en ti, de poder entender en todo momento y nunca olvidar lo que tú hiciste en esa cruz, en el Calvario. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de todo, tú sigues esperando que cada uno de nosotros tengamos una relación contigo estrecha, una experiencia de vida contigo, que podamos dar nuestro testimonio en todo momento y en todo lugar ante cualquier persona. Y ya te damos gracias, Señor,
Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.